Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de hoy sobre movilidad, facilitando la movilidad eléctrica en España, que lo organizamos junto a nuestro socio colaborador McKinsey y también con Fundación Repsol. Lo hemos organizado en dos partes. Primero, una presentación por parte de McKinsey, que nos servirá de contexto para pasar a una mesa redonda en la que los expertos compartirán factores, retos y también propuestas para impulsar la movilidad en España. Cualquier cuestión que os surja, como siempre, por favor, plantearlas a través de nuestra herramienta de preguntas y respuestas y al final de la presentación intentaremos responder a todos y si no es posible en el momento, pues lo haremos por escrito. Vamos a empezar y en realidad es un placer contar hoy con una amplia experiencia de nuestro socio colaborador McKinsey y en concreto el conocimiento de Juan Antonio Bahillo, socio senior de automoción de McKinsey y líder en España y Portugal de la práctica de Advanced Industries, y Patrick Schaufus, que si podéis ir encendiendo los micros y compartiendo también, socio de McKinsey en Alemania y core leader del McKinsey Center for Future Mobility, quienes nos hablarán sobre el potencial económico que tiene Europa en esa transición hacia los vehículos eléctricos, ya que McKinsey han realizado un análisis de la implicación que supone para Europa en todo el tema de la electrificación, que lo han recogido dentro de un artículo y que compartiremos también hoy, pero hoy lo que nos van a compartir en la presentación son las conclusiones, ¿no? Las principales conclusiones de este análisis. Pues Juan Antonio y Patrick, the floor is yours. Muchísimas gracias, Cecilia, y buenos días a todos. Sí, como decía Cecilia, pues la idea era compartir brevemente con vosotros algunas de los análisis y de los insights que salen del informe que hemos publicado, que como decía Cecilia, pues se compartirá, no sé si alguno ha tenido ya la ocasión de verlo, ¿vale? Sin más pausa, bueno, ya nos ha presentado Cecilia, estamos Patri y yo y compartiremos un poco la presentación. Y encantados de tomar vuestras preguntas al final. Sin más pausa, yo creo que esto ya es conocido por todos, pero simplemente recordar que en Europa, y estas hojas que vamos a traer hoy, o este debate está muy enfocado en Europa y está muy enfocado en la tecnología de vehículo eléctrico y cómo esta tecnología de vehículo eléctrico puede ser, si se juega de forma adecuada, pues una forma también de proteger la industria y el sector a lo largo de Europa, ¿vale? Como sabéis, pues es un sector muy importante, no solo obviamente en contribución al Producto Interior Bruto, pero también desde un punto de vista de innovación, ¿no? Aproximadamente un tercio de todo el gasto en innovación y en investigación y desarrollo que se produce en Europa está en este sector, ¿vale? Hay un tejido que a veces solamente pensamos en los grandes fabricantes o los grandes proveedores, pero hay un tejido industrial por detrás de más de 15.000, aproximadamente 17.000 proveedores que están detrás y que son muy relevantes tanto en la generación de empleo como también para la economía. Y luego también a nivel de valor del propio sector, más allá del valor económico tangible, hay toda una parte intangible de marca que si cogemos el valor de las marcas de las compañías de auto en Europa, de las 10 mayores, pues representa también el mayor valor de marca de Europa, ¿vale? Y como bien sabéis todos, pues también es un motor no solo para la propia economía europea, pero también de exportación más allá de Europa, ¿vale? Con más de 4 millones de vehículos exportados fuera, ¿vale? Cuando vemos el valor que genera esta industria en Europa, genera aproximadamente, y esto lo tenemos en billones de dólares, como casi 1,9 trillones de dólares, ¿no? A día de hoy, pues prácticamente la mayoría, es como un 91%, viene de tecnologías de combustión y casi un 10% de tecnologías de batería, ¿vale? Que es lo que tenéis en la parte de la izquierda. Cuando miramos también esta descomposición de este valor, lo podemos ver por lo que llamamos cadena de valor aguas arriba, todo lo que es la manufactura hacia atrás, ¿vale? Toda la parte de proveedores de componentes y toda la parte también de aprovisionamiento de los componentes y las materias primas a esta cadena. Y luego está toda la parte aguas abajo, downstream, que es toda la parte de ventas, posventas, etcétera. ¿Vale? Vemos que el reparto en Europa es aproximadamente un 60-40 y ahora los análisis que haremos y los comentarios que haremos se focalizan principalmente en la parte de cadena de suministro hacia aguas arriba, ¿no? Lo que llamamos
upstream. Estas métricas y este número, que aquí sale el 1,9 y luego el 1,1, lo seguiréis viendo en la presentación y yo creo que es bueno que lo tengáis que referencias, es lo que nosotros llamamos valor añadido bruto, que al final es muy parecido al Producto Interior Bruto, lo único que corrige por temas de tasas e incentivos, o sea, es la aportación real que tiene este sector a la economía, ¿vale? Descontando todo aquello que puedan ser tasas y algún tipo de incentivos o ayudas. Vale, el primer análisis que hemos hecho al respecto es entender esta descomposición de valor, cómo se centra en la industria, ¿no? Porque la industria al final pues tiene ciertas componentes, ¿no? Desde toda la parte de cuáles son fabricantes cuyo origen o cuya marca es un origen europeo, pero si bien no todos esos vehículos se fabrican en Europa, otras marcas que no tienen origen europeo fabrican en Europa, ¿no? Y lo mismo pasa con las ventas, ¿no? Algunos fabricantes europeos pues, venden fuera o venden en Europa y lo mismo es fuera. Entonces, aquí en la parte de la izquierda, estos 71,6 son unidades de vehículos de pasajeros, incluye todo aquello que sea, excluye que todo aquello que sean vehículos comerciales, etcétera. Por lo tanto, a lo mejor algunos tenéis en la cabeza un número más grande. Vemos que aproximadamente un cuarto, un poquito más de un cuarto de esos vehículos son con origen en Europa, ¿vale? Y luego cuando vemos pues hacia dónde fluyen, pues muchos de ellos, como decíamos antes, van hacia exportación y es verdad que en Europa pues también hay una parte que cae en cuanto a producción, ¿vale? Y por último, vemos las ventas. Si cogemos la composición de estos tres elementos y descomponemos ese número de valor añadido que habíamos dicho de 1,3, pues vemos que una gran mayoría reside en todo lo que es en todo lo que es relacionado con la parte de ventas, independientemente de dónde se fabrica, ¿vale? Que es aproximadamente como tres cuartos. Y luego hay toda una parte de valor que se genera en Europa, si bien no son por vehículos que se vendan en Europa, bien porque son vehículos que se venden fuera, pero que tienen o una producción europea o un origen de marca europeo, o porque en alguna parte de la cadena de suministro están tocados, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que un mensaje aquí es muy importante, que hay que asegurar que todas estas ventas también de vehículos cuanto más estén integrados en la cadena a nivel de Europa es importante y por tanto es relevante mantener no solo la venta, sino también toda la parte de producción y de origen de estos proveedores para defender la aportación de este sector a la economía europea, ¿vale? Y como sabéis todos, pues el sector está en una gran disrupción y transformación. Principalmente lo hemos clasificado nosotros en seis grandes temas, ¿no? Hay toda una parte desde transición de tecnologías, desde motores de combustión, hasta motores más impulsados por baterías, ¿vale? Y ahí también pues hay toda una serie de subtecnologías, tanto la celda de combustible como combustibles alternativos, etcétera, que compondrán todo ese mix final de cómo quedarán desde un punto de vista de tecnología. También desde un punto de vista de preferencias de cliente, sí que es verdad que los clientes, pues principalmente hasta la fecha, pues el foco era más en la parte, si queréis, más del hardware, del vehículo en sí mismo, y ahora la diferenciación está viniendo más, pues temas más intangibles y temas más parecidos hacia el software, ¿ves? Y es donde los value pool de la industria se están yendo hacia ese tipo de valor, ¿vale? A nivel de regulación, pues sí es que es verdad que había y sigue habiendo unos objetivos muy fuertes de reducciones de emisiones de CO2. Sí que es verdad que pues, aún se quedan algunas ventanas o algunas puertas aún abiertas con cierta incertidumbre que generan de cuál es la foto final que puede haber desde un punto de vista de regulación. Y todo esto ha hecho pues, que los fabricantes tradicionales y las marcas tradicionales pues, sigan en el mercado, pero ha generado también una oportunidad para que entren nuevas marcas, ¿vale? Que es lo que le llamamos disruption. Muchos, obviamente, vinculados a todo el tema de transición a vehículo de batería y con orígenes diferentes, ¿no? No solo tanto chinos, pero también de otras geografías, ¿vale? Por último, o penúltimo, toda la parte de cadena de suministro también está claramente tensionada por temas de geopolítica y recientemente, pues obviamente estamos viendo más presiones que están ocurriendo a estos. Entonces, muchas de las cadenas de suministro que radicaban en unas cadenas muy globalizadas, pues ahora se están reconfigurando hacia una mayor localización, pues para generar cierta flexibilidad,
resiliencia y proteger esas cadenas y esas economías en cada una de las geografías. ¿Vale? Y por último también pues toda la parte de acceso de capital, que es algo que el sector está sufriendo mucho, pues en los años anteriores pues tanto temas de acceso a capital como acceso de deuda pues estaban en unas condiciones diferentes a las que hay ahora, donde pues el acceso a capital requiere una remuneración mucho mayor, lo cual hace también que el sector tenga cierta viento de frente a la hora de poder abordar y financiar toda la transformación y todas las inversiones que tienen que venir asociadas a esto, ¿vale? Y todo esto ha ido derivando en una pérdida de cuota, si queréis, y estos son cuotas de venta en cuanto a los incumbentes tradicionales o las marcas tradicionales a nivel de Europa, que veis ahí que se ha perdido en los últimos años un 26% de cuota, y han ido ganando, que hayan ganado un 10% todos aquellos que son pues lo que llamamos más disruptores que vienen vinculados al vehículo eléctrico, ¿vale? Esto es cuando cogemos el pool total. Si nos vamos solo a lo que son vehículos eléctricos, pues vemos que la foto ya cambia directamente. Las cuotas obviamente están mucho mayores en aquellos que son disruptores y los que están yendo un poquito más hacia detrás son aquellos que son los incumbentes europeos. Vale. Le paso la palabra a mi colega Patrick para guiarnos a través de los siguientes análisis. Sí, gracias Juan Antonio. Y si me permiten, yo voy a continuar en inglés, que me sirve un poco más fácil. Bueno, we saw on the previous page how the European brands have lost market share, both on a global scale, but also on an all-electric scale. So having only close to 20% market share in the electric vehicles with a disruptor 55% is just a speed of change that's almost unprecedented. Now, if we combine that development that we saw on the previous page with this one, it's very interesting because the European, we calculated what is the European value add for the different types of vehicles. So for European combustion engine, European ICE here, we have a European value add so that the total value chain 90% originates from Europe. If we go to a European BEV, battery electric vehicle, second column, it's only around 75%, which is European origin of the value of the car. And that's predominantly because of the battery, and the materials that go into the batteries are not refined and prepared in Europe. If we then have foreign, Chinese, Tesla, producing electric vehicles in Europe, that value add goes down to 55%. So we're losing significant share actually of European value creation, of European value creation and job creation if the status quo persists, right? And if the car gets only imported, then the value add that originates from Europe is basically the sales and distribution of the cars. So that's kind of, and there's a lot of reason why that isn't the case, but it's predominantly because we don't have the value chain, the ecosystem for electric vehicles today in place. If we combine the chart that Juan Antonio and this one together, we can actually say that there's a significant economic potential at risk. If we go to the next page. Combining the market share drop together with the value creation, European origin for electric vehicles. And we just fast forward this trend until 2035, when, as of now, all new car sales in Europe must be electric. This would mean that the upstream value creation, the 1.1 trillion, would actually drop by more than a third to 720 in GDP contribution. And this is, of course, a significant downtick that we see. You can almost correlate to that with jobs. And I think it's really important that we are aware of that development, because we still have a couple of years to steer against it to ensure that the European players regain some sort of market share, but also regain European value add in the electric vehicles of tomorrow. Exactly. And we try to also say, okay, what if this really happens? If the European companies, suppliers, OEMs manage to actually localize the battery value chain, localize
also important software and electronics parts of tomorrow's software-defined vehicles. And if we actually benefit from even upstream potential, actually the current economic powerhouse of the European economic automotive industry could be maintained and could even be increased because there's upside potentials from services, solutions, charging infrastructure, vehicle-to-grid interference. But actually the good news is we can maintain the economic power of the European automotive industry. And there's basically 3 areas we want to talk to on the right-hand side. So we need to boost European automotive competitiveness. We need to find also a new fabric of collaboration between stakeholders, and we need to find the right boundary conditions, have the right boundary conditions that is a level playing field also with other regions in the world like China and US. And in the following pages, we would like to kind of present you a couple of measures that need to be undertaken from our point of view to regain this European competitiveness so that the economic powerhouse can actually persist also in the future. Couple of points. Number 1, boosting European competitiveness. We truly think that European companies have built a little bit of slack in terms of competitiveness. The disruptors, namely Tesla and Chinese companies, have really disrupted the classic business model, which was centered around ICE, where continuous innovation and innovation leadership helped us to gain the competitive, maintain the competitive distance. Now they are disrupting this business model, and we see that actually Chinese car makers are offering very high quality cars with a significant lower cost. So we think that European car companies, they need to find measures to close the cost gap to match the competition. And here, of course, it's around relentless focus on performance. It's around design to cost, design to value, but also meeting the requirements that a car of the future needs to have. I'm coming from Germany, and the German manufacturers, they don't sell their cars in China anymore. And one main reason is they are too expensive. And one reason why they are too expensive is because it's a car developed in Germany, developed for German market environment, for fast driving, but that nobody in China cares about anymore. They care about smartification in the car. So really understanding what are the true requirements that cars need to have, and then really optimize for them. Second, time to market. We've seen that Chinese disruptors bring cars to the market in less than 24 months sometimes, whereas in classic automotive this takes 4 or 5 years sometimes. So we need to be faster and also come up with regular updates so the cars maintain updated. Third, software excellence. Yes, it's probably not the strength of many European companies, but software will be core differentiating in the future, and we need to find ways to kind of develop software in an agile, cross-functional way, and also attract talent, foreign talent, to really build also software companies. A car company of tomorrow is not the classical industrial company. It will be to a certain extent also a software company. It's around simplifying the product portfolio. If you look at the complexity of options that you can choose with a classic car, it goes into the millions of options that you can choose a Mercedes E-Class or a VW Golf. I think there's a lot of complexity cost hidden, and this needs to be simplified. Differentiation through software and individualization rather than two hardware options. And then it's also a cultural thing. In Germany, we have the highest sickness quotes, like with 20 days on average per year sickness quotes. Productivity has gone down in several European countries, especially in Germany also. So I think there needs to be a reset of productivity and performance culture in some of the elements. So that's certainly what the companies can do themselves. Then I think to regain competitiveness, it's around collaboration. We often hear the Airbus concept,
Probably it's not the right terminology, but it's certainly a European success case of bringing joint forces together. And we truly believe that we need, for certain control points in the future, a new fabric of collaboration. And one is certainly batteries. We don't want in Europe to be fully dependent on China when it comes to the most expensive component of the vehicle. The battery comprises around 30–40% of the bill of materials of an electric car. So we need to localize that. And localizing batteries doesn't mean only localizing cells. It means localizing the upstream. We need a European PCAM producer. We need anode producers. We need lithium refineries. And we have a few ones, at least now in the Iberian Peninsula. But certainly we need a flourishing battery collaboration in the industry, and we cannot import cells and purely rely on Asian manufacturers building their factories in Europe. Similar maybe on software and ADAS, there needs to be some form of collaboration, because the European approach to autonomous driving is certainly different, more redundancy than the US-based or Chinese-based, which is purely relying on large language models. We also think that new forms of partnerships, right, can be helpful to a certain extent when Chinese companies make joint ventures with European companies. Thereby there happens a certain technology transfer. I mean, that eventually helped also the Europeans when they went to Asia, joining joint ventures with the Asians that made them eventually strong. So a little bit upside down, this helps as well. And third, last but not least, I think optimizing boundary conditions. This is probably the most relevant enabler. It's around reducing bureaucracy. The time it takes to get permits for charging infrastructure, for renewable energy, for a new factory in Europe is completely out of competition with other regions in the world. And last but not least, ensure a level playing field. We often in Europe have a regulation that has a lot of sticks, penalties. We are just facing the 2025 CO2 penalties, probably around 4 billion hitting the industry. Whereas in the US, we have deep pockets of IRA credits and also certain subsidy schemes in China. So we need to find new ways of financing, new technology, big industrial developments like batteries that cannot be done just by purely putting CO2 targets. We need to have here also a level playing field with other regions. If all this happens, we can actually move to a future automotive industry that will be much more regionalized because of all the geopolitical developments, that will also be European in origin and create European value add, European employment. A couple of points I will flip over the next pages a little bit faster. So now, this is on number one, cost and speed. So I talked about there's at least a 20–30% cost gap between a European OEM and a Chinese disruptor, right? And we see that. We looked at the BYDs, we costed them, they cost sometimes even half the price, and this gap can even be higher. Main reasons for that is, yes, they have a local value chain, much more control in the value chain, more efficient in terms of R&D process, design to cost, design to customer requirements. And there's a couple of other points, innovations also that really brings the cost down. If we look at Tesla, the way how they innovate to really get to the next frontier of cost excellence is just inspiring. Take the gigacasting, take the gigafactories. So this is something that has really driven cost down dramatically and into new frontiers. So really disruptive business models here that we see. And we need to embrace them as well, learn from them. Innovation and speed, we talked about that. And then also regional attractiveness. I think favorable conditions that we need to have. If we look at labor productivity, if you look at energy prices, but also financing instruments that need to be at competitive, global competitive values. Collaboration we talked about, and here's just a few ideas where we think that European suppliers and automotive companies can actually collaborate and create a competitive advantage.
So I mentioned the Airbus example for batteries. It can be a network of batteries. It doesn't have to be only European companies, but a joint effort of creating a battery industry that's not dying, like we've seen a lot of dying battery producers over the past 12 months, but where we have offtake agreements from European OEMs, where we have public and private capital, where we have tax benefits to get into. And if that goes along the value chain, I think we have a chance to create this industry in Europe, and we need it certainly, because the future will be electric. The transition period is just questioning how long it will last. We also think that we need vertical collaboration along the value chain to ensure resilient supply chains, which means access to raw materials and also semiconductors. And that can actually mean also making special agreements with other countries to gain access to raw materials, to lithium, but also to rare earth elements, and maybe even nickel and cobalt. I think circularity can be a big competitive adventure for Europe. But again, it needs probably several companies to work together to create circular loops for batteries. We estimated that if the electrification continues as with the current speed, in 20 years, every second electric vehicle can actually be supplied with secondary recycled battery raw materials. And this would, of course, solve three problems at the same time. Number one, reduce the dependency on China. Number two, better CO2 footprint, sustainable footprint, as recycled materials are much more environmental friendly and can be even more so with innovations. And number three, it can be actually more cost advantage recycled materials. So I think here circular loops, a huge industry of tomorrow for the automotive industry where suppliers can work together. We talked about partnerships between OEMs and newcomers. I think there some technology transfer will definitely be helpful. And last but not least, I think it's super important, I talk about that also, to synchronize the rollout of infrastructure with your, let's say, in the end, CO2 targets. If you mean all electric by 2035, nobody talks about how many charging stations do we need, how many charging stations do we need to roll out per week, and are we on track on that? I'll talk about that in a second. Good. I think we are on time. On time. Very good. So I think back to, otra vez para a Cecilia le damos la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Genial, muchísimas gracias a los dos. Ya avisé que iba a ser un análisis bastante interesante. Ha merecido la pena. O sea, íbamos ahí un poquito en el tiempo, pero ha merecido la pena y como van a tener la documentación, espero que cualquier duda que tengan, pues que luego no la puedan pasar en el turno de preguntas. Y bueno, nos ha servido mucho de contexto, que es lo que decíamos antes, ¿no? El intentar que podamos tener la idea de que la electrificación es una oportunidad, si conseguimos hacerlo entre todos bien y jugar todos las mismas reglas del juego. Y vamos a pasar a la mesa redonda. Muchísimas gracias, Patrick. Cuando quieras tú te desconectas y luego os volvéis te vuelvo a invitar a que te conectes para el turno final de preguntas, ¿vale? Pues vamos a pasar a la mesa redonda de soluciones para impulsar la movilidad eléctrica en España. Tenemos 30 minutos, 3 expertos maravillosos. A ver cómo manejamos los tiempos también nosotros, pero por favor, si vais encendiendo las cámaras y el micro mientras que os presento. Genial. Arantxa García, directora del área industrial y medio ambiente de ANFAC. Carlos Bermúdez, gerente de acuerdos estratégicos y posicionamiento de movilidad eléctrica en Repsol. Y Roberto Hernández, responsable de subvenciones públicas y asuntos gubernamentales de Bosch España y líder del grupo de trabajo de sistemas de propulsión eléctrica de la plataforma M2C. Pues, Carlos, cuando quieras, ¿puedes encender la cámara y...? Si me la podéis encender, porfa, porque... A ver. Pues lo intentamos. Ya estoy. Ahora, perfecto. Ya está. Sí, Gracias. ahora sí. Pues nada, buenos días a los tres y voy a empezar rápido con una pregunta introductoria para Roberto para que pues, completemos el contexto que estábamos hablando. ¿Qué factores han afectado desde tu visión el desarrollo de las soluciones para los sistemas de propulsión eléctrica y cómo ha evolucionado este panorama? Genial, pues muchas gracias por la invitación, lo primero. La verdad es que
la introducción de McKinsey ha fusilado prácticamente mucho de lo que iba a comentar, ¿no? Todo lo que realmente tenga que ver con los factores. Me quiero centrar en el main driver, ¿no? Que para nosotros, dentro del grupo de trabajo en el que ha participado también Tecnalia y Cidetec, los quiero nombrar también, ha sido la legislación ambiental europea, toda la normativa que cuelga de ahí, la llamada CAFE, ¿no? Y la legislación específica también en los Estados miembros de la Unión Europea. La prohibición de la venta, ¿no? De motores de combustión interna más allá de 2035 sí que parecía que nos daba un marco de más seguridad jurídica. Pero claro, el pasado mes de enero entramos también en la segunda fase, ¿no? Donde las emisiones medias por kilómetro de todos los modelos vendidos por grupo automovilístico ya no pueden superar los 93,6 gramos por kilómetro de CO2, que esto ya significa un 15% de reducción respecto al año pasado. Por lo tanto, pues tenemos ahí esa dicotomía, ¿no? Tenemos que acelerar por alguna parte, bueno, para no sufrir, lógicamente, las multas, la aceleración y, obviamente, la adopción de la movilidad eléctrica, pero, por otra parte, ya se nos dice que tenemos un poco tiempo para hacerlo, ¿no? Y luego tenemos también cierta incertidumbre que representa, ¿no? El anuncio de la revisión del CO2, ¿no? O sea, realmente se va a alargar, digamos, ese periodo o no. O sea, ahí en ese sentido, pues tenemos mucha, como vemos, mucha legislación ambiental que nos está marcando el camino, ¿no? Y ya si abrimos el melón geopolítico, que creo que ya lo ha nombrado también McKinsey, ¿no? China ahora mismo es líder en las tecnologías habilitantes del vehículo eléctrico, domina la cadena de valor de las baterías, aporta las materias primas o tiene realmente mucho control sobre las materias primas, que lo que son las tierras raras, lo que son realmente pues, materiales muy importantes para desarrollar los semiconductores y para desarrollar obviamente las baterías del futuro. Tiene capacidad de desarrollo de software, cosa que obviamente pues, y se ha mostrado en el informe, tenemos que seguir desarrollando y está emprendiendo, ¿no? Con tecnología que realmente pues, están a unos precios pues, muy competitivos, ¿no? Como bien ha señalado el informe. Pero también estamos sufriendo proteccionismo por parte del otro bloque, Estados Unidos. Esto no es novedoso con Trump, sino la ley IRA, la de reducción de la inflación, lógicamente ha favorecido la producción de la cadena de valor y la venta de vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos y está generando competencia, obviamente, desigual. Obviamente, la dependencia de la cadena en cuanto a las celdas de baterías es un problema. Luego aportaremos más sobre esto en la parte de soluciones. Y luego, si nos venimos aquí a España, pues tenemos ciertos desafíos en la infraestructura de recarga eléctrica, que entiendo que también Carlos comentará acerca de ello y Arantxa. Hay una falta de puntos de carga adecuados por todo el territorio, sobre todo la zona más rural, y necesitamos todavía armonizar los servicios de conexión y los servicios de interoperabilidad en Europa, ¿no? Y obviamente esto tiene efecto en las profesiones y en el cambio del empleo, ¿no? que se está vislumbrando, ¿no? O sea, las empresas como las nuestras, como vos, por ejemplo, pues está demandando ahora mucho ingeniero de software y obviamente con la adopción de la movilidad eléctrica se va a reducir la mano de obra en la fabricación de vehículos eléctricos frente a los de combustión y eso lógicamente pues nos preocupa. Y ya simplemente para acabar, y se han nombrado los nuevos actores en el mercado. Hablamos pues, de empresas que no venían de hacer coches, Tesla, pero marcas chinas, ya no solamente las marcas automovilísticas que conocemos, sino, por ejemplo, también Xiaomi, que vendía móviles, ahora fabrica coches, ¿no? Pues han revolucionado la industria con innovaciones tecnológicas y con los modelos de negocio disruptivos y ahí, lógicamente, empresas como la nuestra está apostando por definir y por introducir el Software Defined Vehicle, ¿no? O sea, el vehículo definido con base en el software para realmente pues,
habilitar el coche eléctrico y también el coche inteligente. Y me quedo ahí. Vale. Bueno, luego continuamos. Arantxa, ya que lo ha nombrado también Roberto, de hecho lo primero, ¿no? El tema de la normativa, que todo el mundo habla mucho de reducción de emisiones, pero para los vehículos, ¿qué establece realmente, para los fabricantes de vehículos, qué significa y qué establece realmente la regulación? Bueno, lo primero, gracias por invitarnos. Buenos días. A mí siempre me gusta que me hagan esta pregunta porque como todo el mundo habla del objetivo de 2035, Roberto ha comentado, pero yo no sé si me escucháis porque acabo de perder la conexión. No, sí, es que se ¿Ahora? te ha cortado un Ahora, ¿no? microsegundo. Sí. Uno decía que lo que significa el reglamento de emisiones de CO2 para... ¿Hola? Ha vuelto a cortarse, Arantxa. Es que de hecho estás congelada en la imagen, no sé si soy yo. ¿Lo veis? ¿Congelada? ¿Me escucháis? ¿Los demás lo veis que congelada o soy yo? Sí, Bueno, sí, es que ¿no? yo Vale. ni siquiera os Y veo. también la vemos congelada. Sí, te vemos congelada. ¿Tú a nosotros nos escuchas, por lo menos? Ahora. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora te vemos y creo que te escuchamos. Venga. Vale, intento ir rápido para no perder tiempo. Pues, Sí. nada, simplemente deciros que la normativa de emisiones de CO2, conocida por café, aunque no se debería llamar café, la verdad, pero bueno, significa para los fabricantes un reto que no es nuevo, o sea, que viene desde hace muchos años y que marcó una senda de reducción de emisiones de CO2 muy exigente. Y que yo me gusta explicarla porque a diferencia de cualquier otra regulación, pone la carga de la prueba en el fabricante y aunque, digamos, pongamos en el mercado vehículos que ayuden a cumplir con esa reducción de CO2, no depende única y exclusivamente de nosotros. Esto no es como el ETS2 o el ETS1, que tú tomas medidas dentro de tus empresas. Arantxa se te ha vuelto a cortar. Los deberes y luego dependemos de... no me escucháis, ¿verdad? ¿Me perdéis? No, o sea, sí, se te ha cortado otra vez un momento. Si quieres, corta la cámara y Vale, así. a ver si así. El caso es que estoy en la oficina, no sé por qué. No sé qué hacer. Bueno, ahora se te escucha y se te ve. ¿Me O sea escucháis? que sigue, sí, mientras No, tanto. decía que pone la carga de la prueba en el fabricante y insisto, y aunque hagamos los deberes de poner vehículos en el mercado que puedan ayudar a cumplir con la senda de reducción, no depende única y exclusivamente de nosotros, depende de la aceptación de esa tecnología de los usuarios, depende de unas condiciones habilitantes, como por ejemplo la infraestructura que se ha mencionado y otras muchas. Entonces, es un reto extremadamente importante, ¿no? Y además sujeto a un marco sancionador millonario. Es decir, da igual que hayas hecho los deberes. Si no eres capaz de poner en el mercado un número de vehículos concreto para conseguir esos objetivos de reducción de emisiones de CO2, por cada gramo que te pases en el año civil que corresponda, pues multiplicas eso por 95 euros y por todos los vehículos que hayas puesto en la Unión Europea, hayan cumplido o no hayan cumplido con ese objetivo. Eso nos lleva a multas pues, millonarias para un sector que, como se comentaba en la presentación anterior, pues está viviendo un momento de incertidumbres y de retos nunca jamás visto, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a insistir en esa idea de significa eso, significa multas millonarias, aunque hayas hecho tus deberes, aunque hayas modificado todas tus cadenas de producción para fabricar los vehículos que en teoría te van a ayudar a cumplir con ese objetivo de reducción de emisiones de CO2 y no depende solo de ti, ¿vale? Con lo cual el reto es mayúsculo y yo no conozco ningún sector que tenga una regulación de este tipo. ¿Vale? He puesto el ejemplo de ETS, pues porque es muy claro, ¿no? Tú haces los deberes, haces tus procesos más eficientes, emites menos CO2, compras menos derechos de emisión. Pero haciendo los deberes puedes conseguirlo, ¿no? En nuestro caso dependemos de otros muchos factores que muchas veces no están bajo el control exclusivo de los fabricantes, depende de los clientes, de las administraciones públicas, de otros desarrolladores como la infraestructura de recarga. Entonces el reto se vuelve mayúsculo, ¿no? Totalmente. Pues, eh,
Una vez claros los factores, vamos a decir, ya con representación y las preguntas, Roberto, para pasar al tema de soluciones que hablabas antes y que además está trabajando desde la plataforma y en tu faceta de líder del grupo 1, ¿cuáles son las prioridades que estamos poniendo como estratégicas encima de la mesa? Pues son muchas, la verdad. No hay una solución mágica, sino que debemos buscar la excelencia en todos los sistemas, ¿no? Vinculados a la propulsión y a la automatización, ¿no? Porque esa es otra, porque el coche eléctrico va a habilitar el coche inteligente, ¿no? El coche autónomo. Pues mira, empezando por el desarrollo de sistemas de tracción eléctrica, buscamos la eficiencia, por ejemplo, y la optimización del motor eléctrico, reduciendo el peso, el tamaño y el coste, poniendo el énfasis en motores multifásicos de alta velocidad y también intentando bajar el contenido de tierras raras, ¿no? O sea, estamos ahí experimentando en esas facetas. Luego, algo que ya se mencionó, la electrónica de potencia avanzada. Estamos utilizando semiconductores de banda ancha, utilizando pues, carburo de silicio, por ejemplo, en el caso de Bosch, y nitruro de galio, para mejorar la eficiencia y reducir sobre todo pérdidas y aumento de temperaturas operativas, ¿no? Luego en la gestión térmica hay también cierto potencial de mejora, diseñando circuitos de refrigeración más eficientes para mejorar lo que es autonomía y seguridad, ¿no? Y control inteligente de la energía, ¿no? Implementamos sistemas predictivos para optimizar el consumo y mejorar la autonomía, ¿no? Por ejemplo, también a través de IA. Centrándonos en las baterías, ¿no? Ahí le queremos dar un impulso a la tecnología, ¿no? de almacenamiento, fabricando las baterías en España. Ya se conoce, hay cuatro anuncios, ¿no? de fabricantes de baterías en España para reducir precisamente la dependencia externa en celdas que han explicado también Patrick y Juan Antonio, y desarrollar una industria local, ¿no? En eso estamos trabajando. En cuanto a los materiales, ¿no? Se están desarrollando tecnologías de estado sólido, de ion sodio, y nuevas químicas que son más sostenibles. Estamos también montando lo que es una cadena de reciclaje y de reutilización de esas baterías, también como bien sugirieron McKinsey en el informe, ¿no? Promoviendo lo que es la economía circular, esos circular loops, con procesos más eficientes para darle una segunda vida a las baterías. Luego estamos también experimentando con hidrógeno como alternativa complementaria. Estamos trabajando en pilas de combustible para vehículos pesados, desarrollando lo que es la tecnología de hidrógeno, sobre todo para camión y autobús, donde vemos una aplicación más prometedora. Hay que darle un impulso a la red de infraestructura de hidrógeno. Hay una reglamentación específica europea que lo impone, el AFIR, y eso, lógicamente, pues también facilitará su adopción. Estamos también desarrollando componentes clave, ¿no? Dentro del Sistema Nacional de Almacenamiento y Distribución de Tecnologías del hidrógeno. En cuanto a la expansión de la infraestructura de recarga, ahí no quiero hablar mucho porque sé que Carlos también tiene mucho que aportar, pero para nombrar dos aspectos, la carga ultra rápida, yo creo que todavía se tiene que desarrollar más, y que realmente pues, mejore la experiencia del usuario. Y Vehicle to Grid, ¿no? Es una tecnología prometedora donde realmente pues, los vehículos eléctricos funcionan como almacenamiento energético, ¿no? Y esto también podría equilibrar lo que es la red eléctrica. Tenemos que trabajar también en soluciones para desarrollar talento, ¿no? Hemos hablado de la recualificación laboral, que va a ser necesaria, formación en nuevas tecnologías, he hablado del hidrógeno, pero también, obviamente, el software engineering va a ser importante, y el fomento de la I+D+I, ¿no? Es una batalla nuestra, Cecilia, que estamos llevando a cabo en el sector, creando sinergias entre universidades, centros tecnológicos y empresas, ¿no? Yo creo que tenemos que dar ese empujón a lo que es la colaboración horizontal, que también habló McKinsey de ella. Y todo esto, pues, lógicamente, con la alianza público-privada, la colaboración pública-privada, nos va a dar, digamos, ese impulso para fortalecer la industria local, ¿no? Y seguir produciendo los componentes
clave en España, que es lo que a todos nos interesa. Muchas gracias. Por eso les decía que teníamos el contexto muy claro de la parte de McKinsey, porque habla de cosas que nosotros ya llevábamos tiempo hablando también en el sector, bueno, y en concreto en temas de I+D y todo lo que era fortalecer el ecosistema o la colaboración en el ecosistema. Lo que no habíamos hablado nunca es lo del caso o el concepto Airbus, que es una cosa que podemos tener ahí encima de la mesa. Bueno, como Carlos, te han nombrado mucho. Ya hemos puesto las bases de automoción, pero desde Repsol, ¿cómo lo veis? Porque llevamos tiempo trabajando juntos y bueno, defendemos de forma colaborativa el tema de la neutralidad tecnológica, ¿no? Pero en el caso de la movilidad eléctrica, ¿cuál es la estrategia concreta? Bueno, muchas gracias, Cecilia, y buenos días a todos. A mí, en relación con esta pregunta y en aras de esa neutralidad tecnológica que decías, ¿no? Nosotros, como compañía multienergética que somos, comercializamos pues, una amplia gama de productos para la movilidad en las más de 3.400 estaciones de servicio que tiene nuestra red en España. Productos para la movilidad de lo más diverso y de lo más variado, ¿no? Desde combustibles tradicionales con formulaciones premium, los gases en todos sus formatos, GNL para vehículo pesado, GNC para turismo, autogas, combustibles 100% renovables, y aquí me gustaría pararme porque Repsol ya a día de hoy suministra combustibles 100% renovables en más de 800 estaciones de servicio en la península ibérica, también hidrógeno y, por supuesto, la electricidad, ¿no? Que es un poco el motivo de tu pregunta. En ese ámbito, en el ámbito de la movilidad eléctrica, Repsol es a día de hoy el líder en instalaciones de carga rápida en estaciones de servicio en España actualmente, ¿no? Más de un tercio de nuestra red en España, más de 1.200 estaciones, tienen instalados cargadores de corriente continua. Bueno, oye, pues en ese sentido, nuestro objetivo es garantizar el suministro de energía para los usuarios de vehículo eléctrico allá donde estos recarguen. Con el vehículo eléctrico ya sabéis que cambia el paradigma y esa recarga pues, se puede hacer en casa, en la empresa o en ámbito público, entendiendo por ámbito público estaciones de servicio, pero no solo estaciones de servicio, centros comerciales, vía pública, etcétera. Y lo que hacemos es ofrecer una solución integral de recarga para recargar tanto dentro como fuera de casa. Además, todo esto lo estamos gestionando y operando a través de Wilet. Wilet, ya sabéis que es la aplicación líder de movilidad en España, con cerca de 9 millones de usuarios registrados. Y a través de Wilet pues, puedes ubicar tus puntos de recarga más cercanos, conocer sus características, su potencia, disponibilidad, precio, etcétera. También puedes pre-reservar el punto de recarga y, por supuesto, pagar la recarga, ¿no? Recientemente, además, también hemos incluido en Wilet pues, un planificador de rutas, que es interesante porque, metiendo unos datos muy sencillos, origen, destino, modelo del vehículo, pues te ofrece el trayecto óptimo que desees, parando en los puntos de recarga de dicho trayecto en caso de que fuese necesario, ¿no? A mí, en este sentido, también me gustaría destacar algo que para mí es un hito. Nosotros en Repsol acabamos el año 2023 con 950 puntos de recarga de acceso público activos y acabamos el 2024 con 2.100 puntos de recarga de acceso público activos. ¿Qué quiere esto decir? Que durante solo un año, durante 2024, hemos activado 1.150 puntos de recarga. Esto, frente al año anterior, supone un crecimiento del 122% con respecto al 32% que ha crecido el mercado, ¿no? Pues bueno, para Repsol ha sido el mejor año en lo que a activación de puntos de recarga se refiere, es un hito, pero además contribuye considerablemente al desarrollo de la movilidad eléctrica en España, ¿no? Y pues ya que hablas de los puntos de recarga, que con la red de recarga que tenemos actualmente en España, ¿consideras que estamos preparados para el crecimiento? Bueno, a ver, antes decía que con el vehículo eléctrico, lógicamente, cambian los paradigmas de la movilidad y, entre otras cosas, tenemos que planificar, bueno, las paradas que hacemos para poder recargar, ¿no? Pero es verdad que, según datos del sector, a cierre del 24 existían unos 40.000 puntos de recarga de acceso público activos, con una tasa de uso de aprox un 6%, ¿no? Con lo cual, un 6% quiere decir, bueno, pues que se les da uso entre 1 y 2 horas al día, ¿no? Con lo cual, parece que la infraestructura de recarga actualmente para el parque de vehículos eléctricos que tenemos en España es adecuada. Y digo actualmente porque sabéis que el PNIEC, bueno, pues oye, tiene unos objetivos de tener 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030. Eso supone, si tenemos en cuenta que cerramos 2024 con unos 600.000 vehículos eléctricos, supone matricular 800.000 vehículos todos eléctricos todos los años durante los próximos 6 años. Si en esa coctelera metemos además que aproximadamente el 70% de los vehículos en España duermen en la calle y solo el 30% tiene la posibilidad de poner un punto de recarga en su domicilio, porque solamente un 30% tiene un aparcamiento debajo de su vivienda, bueno, pues la infraestructura de recarga de acceso público se hace todavía más necesaria.
Y en ese sentido se están haciendo cosas, pero necesitamos que se sigan haciendo muchas más. Por ejemplo, nosotros, y es el caso concreto de Repsol, nosotros tardamos unas 3-4 semanas en ejecutar la obra de una instalación de un punto de recarga de estas características en una estación de servicio. Y tenemos un plazo medio de activación de 454 días, desde que instalamos ese punto, que insisto, son unos 20 días. 20 días de instalación frente a 454 días actualmente de plazo medio de activación, ¿no? Esos plazos no son razonables. Entonces, si de verdad queremos conseguir esos ambiciosos objetivos fijados en el PNIEC, y teniendo en cuenta lo que comentaba antes de, bueno, pues de la infraestructura de recarga de acceso público, necesitamos que se minimicen y flexibilicen esas barreras que actualmente los operadores tenemos para activar los puntos de recarga. Entendido. Entonces, Arantxa, si tenemos en cuenta pues todo lo que nos has contado, ¿no? Al final las penalizaciones que tienen los fabricantes vienen por uno de los casos es por el mercado, ¿no? Al final ellos dependen de también de cómo responda el mercado. La ausencia de un plan MOVES, en ese caso, es totalmente relevante. ¿Cómo creéis que puede afectar? Bueno, a ver, empezando por los datos, es verdad que cerramos el año flat digamos, en el crecimiento de la cuota de mercado de vehículos electrificados. El primer mes del año hemos arrancado de una manera buena, subiendo, digamos, la cuota de mercado de vehículo electrificado en torno a 2,6 puntos respecto al mes de diciembre, lo que nos ha situado en torno al 14,2% de cuota de mercado de vehículo electrificado, más o menos mitad y mitad eléctricos puros y híbridos enchufables, aunque un poquito más los eléctricos puros, con lo cual hemos empezado el año con unos buenos datos. Nosotros entendemos que esto viene primero de un compromiso también de los ciudadanos y van, digamos, entrando de alguna manera hacia la electrificación, pero desde luego las ayudas a la compra son claves para tomar esta decisión, ¿no? Por este motivo, pues la pregunta que hacías, que es muy pertinente, el decaimiento del plan, de la prórroga del MOVES 3 y también de la deducción del 15% en el IRPF es una mala noticia y una amenaza, digamos, bueno, pues vamos, una amenaza con la posibilidad de paralizar las ventas del sector, porque en el fondo en el mes de enero hemos venido, digamos, de pedidos anteriores y solicitudes previas, ¿no? Entonces sí que tenemos esa amenaza sobre la mesa, por eso desde ANFAC estamos tratando de trabajar en encontrar una solución urgente y eficiente que además contemple la posibilidad de que esa reactivación del programa pues, sea retroactivo desde el 1 de enero, porque es un año crucial para el sector, ¿no? Decía Roberto, ese 93,6 gramos por kilómetro de objetivo medio de la flota de la UE. Nosotros tendríamos que pasar este año en España del 5,5% de vehículos eléctricos puros que matriculamos el año pasado al 10%. Ningún otro año hemos crecido 4,5 puntos porcentuales. Y yendo a datos europeos, pues Europa tendría que pasar del 13,6% de cuota de vehículos eléctricos puros a un 22% en el año 2025 para cumplir con los objetivos de reducción de CO2. 9 puntos porcentuales tampoco, nunca se ha registrado un crecimiento así en los vehículos eléctricos, con lo cual las herramientas a poner en la mesa, entre las que se encuentran los planes de ayuda a la demanda, la posible fiscalidad favorable, pues van a jugar un papel importantísimo para nuestro sector. Si no, ¿dónde estaremos? Pues en un escenario de multas. Nosotros estimamos en torno a 15.000 millones de euros de multas para el año 2025, por cierto, no finalistas, es decir, las pagamos y no sabemos, no revierten de nuevo al sector para desarrollos ni nada de eso. Es eso o cerrar fábricas, así de claro, no vender, cerrar fábricas porque no vamos a poder, digamos, vender vehículos que no cumplan con el objetivo, o acelerar la transición, y la he puesto la última porque precisamente es donde estamos. Nosotros creemos que debemos cumplir, tenemos un compromiso absoluto con los objetivos de reducción de emisiones de CO2. Nosotros como fabricantes no estamos hablando de
modificar objetivos, eliminar objetivos. No, compromiso absoluto con el objetivo de 2035 y los hitos intermedios, pero lo que necesitamos es unas condiciones habilitantes que nos permitan mantener y acelerar digamos, el ritmo de penetración de los vehículos electrificados para conseguir con esos objetivos y que además permitan que todas las inversiones que se han realizado en las fábricas para poder producir vehículos de estas tecnologías pues tengan un mayor potencial y una mayor escala, ¿no? Yo ahí, si me permitís, la industria no es un plug and play, siempre lo digo. Aquí no podemos empezar a fabricar pasar de fabricar vehículos ICE a BEV y al contrario, no somos un plug and play. Cualquier incertidumbre que metamos en el mercado, en la industria, en los objetivos, no nos va a venir bien a nosotros como fabricantes, pero entendemos que tampoco a toda la cadena de valor que tenemos detrás. Y es importante, pues eso, mantener los objetivos y encontrar unas herramientas potentes, continuadas, estables y eficientes para garantizar esa certidumbre que necesita la industria y el ciudadano, ¿no? Y las empresas. Pues como estamos terminando, tenemos que pasar al turno de preguntas, pero antes, para finalizar, una pregunta para todos, ¿vale? ¿Vale? Hacer resumen de cosas que habéis nombrado y que creéis que serían las propuestas ideales para acelerar, como en el título de nuestra mesa, ¿no? Acelerar esa movilidad eléctrica en España o convertir a España, que siempre se hablaba también desde el gobierno, sobre todo cuando empezamos a hablar del PERTEBEC, ¿no? De convertirlo en un hub de movilidad eléctrica. ¿Me lanzo yo? Venga, Bueno, alguno tenía que ser. a ver, yo un poco como resumen de lo que he comentado antes, ¿no? Yo creo que en aras de acelerar el desarrollo de la movilidad eléctrica en España, pondría encima de la mesa que los operadores estamos haciendo un gran esfuerzo, bueno, pues oye, invirtiendo mucho dinero en infraestructura de recarga, dotándola de inteligencia, adaptando esa tecnología a las necesidades de los usuarios de vehículo eléctrico y, por tanto, incrementando la potencia, porque los fabricantes, bueno, pues cada vez están poniendo vehículos desde un punto de vista comercial que admiten mayores potencias, etcétera, etcétera. Pero no solamente los operadores, todo el sector de la movilidad eléctrica está haciendo un gran esfuerzo. Roberto ha comentado los desarrollos que se están haciendo desde Bosch. Arantxa, bueno, pues la apuesta de los fabricantes por la movilidad eléctrica también. Entonces, en ese sentido, necesitamos que se minimicen y flexibilicen las barreras que los operadores tenemos a la hora de activar los puntos de recarga que estamos instalando, ¿no? Qué duda cabe que si todo esto se consiguiese, la penetración del vehículo eléctrico se incrementaría considerablemente desde la óptica de la infraestructura de recarga, ¿no? Entonces, es un poco, bueno, desde mi punto de vista, el resumen que yo hago de todo esto. Y si queréis, por mi parte, yo creo que necesitamos en el cortísimo, un plan de choque urgente que garantice las medidas de impulso a la demanda y de avance en la recarga de una manera estable y eficiente. En la parte de la demanda todos sabemos lo que hay que hacer, no lo voy a repetir porque todos lo sabemos, necesitamos planes estables, eficientes y que den señales claras al consumidor. En la parte de la recarga, yo creo que debemos también acelerar. Coincido con Carlos en que a día de hoy, atendiendo al parque de vehículos que tenemos, pues nos puede valer, pero desde luego si nos creemos, y nosotros nos lo creemos, esos 5,5 millones y nos creemos el Fit for 55, hay que acelerar y tratar de, primero uno, de visibilizar la recarga existente, y nosotros estamos con el tema de la señalética, porque no se ve ni un cartel de un punto de recarga en la carretera y no, los carteles las señales no son para la gente que tiene coche eléctrico que ya va con sus aplicaciones, es para los que no tienen coche eléctrico y creen que pudieran ser potenciales clientes. Y luego, pues tratar de avanzar en el despliegue de la recarga, facilitando toda la parte de permisología, ¿no? Y esos 400 y pico días que decía Carlos, porque nosotros vamos a ser capaces de poner vehículos eléctricos en el mercado en un mes y no podemos estar esperando en ese desacoplamiento de despliegue de infraestructura de recarga de un año y medio, 2 años para poner un punto de recarga, porque si no la brecha va a ser muy grande. Entonces, un plan de choque de impulso a la demanda y avance en la recarga, y en el medio y largo plazo yo creo que debemos trabajar teniendo en cuenta la importancia del sector de la automoción en España en un plan estratégico para garantizar el resurgimiento
del sector de la automoción en ese entorno, ¿no? de incertidumbre y competitividad que comentaba al inicio McKinsey. Debemos, yo creo que en estos 5 años que vienen hasta 2030 vamos a jugar, a los que les guste el fútbol, a defender y a mantener, a que no nos metan goles y a ver si en el medio o largo plazo somos capaces de encontrar esos factores de competitividad que nos hagan más fuertes y más resilientes y más rápidos, ¿no? Con respecto a las amenazas, ¿no? de otras regiones que vienen muy fuerte y que va a ser difícil contrarrestar, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi idea. Roberto, quedas tú. Nada, sí, por mi parte, telemáticamente, porque creo que ya no nos queda mucho tiempo. No, resumiendo las medidas de oferta que hemos comentado, ¿no? Seguir optimizando los sistemas de propulsión, sobre todo el eléctrico, por supuesto, pero nosotros trabajamos en un enfoque multitecnológico, de neutralidad tecnológica. Seguir habilitando el coche eléctrico para que se convierta en un coche inteligente, que esa realmente es la ventaja que tienen los fabricantes, por ejemplo, chinos o Tesla. Y sobre todo, en nuestro caso, hacer cadena de valor. O sea, nosotros tenemos que seguir haciendo cadena de valor y revertir, digamos, esa dependencia que tenemos, ¿no? Ahora mismo foránea, haciendo cadena de valor regional y local. Y me quedo aquí. Genial. Pues aprovechando que ya tenemos también a Juan Antonio conectado, simplemente vamos a pasar a las preguntas. Voy a empezar a lanzar. Hay algunas que están muy claras. Juan Antonio, no sé si lo has visto, pero pone buenos días. Cuando habláis de BEV, que está el que entiendo que es el de la presentación, ¿estáis incluyendo la pila de combustible? No, el plugin, No es verdad, es verdad. Vale, sí. no, en los números de cuotas que teníamos, de cuánto estaba evolucionando la cuota de vehículo eléctrico versus la combustión, ahí solo se incluye batería. En los números, lo que decíamos, de 1,9 trillones de valor añadido de la industria, ahí como está separado por componentes, se incluyen también tecnologías de solución híbrida. Entonces, por ejemplo, baterías de híbrido estarían incorporados en las tecnologías de vehículo eléctrico. Ahí se incluye todo y está clasificado por el tipo de componente que es. Si es un componente más tipo de vehículo tradicional o de vehículo, o sea, de vehículo de combustión o de vehículo eléctrico, para aquellos que se pueden diferenciar por la tecnología. Y en las cuotas solamente batería. Vale. Me ha desaparecido esa pregunta, no sé por qué. A ver. Carlos, esta es para ti, porque ¿qué opciones ofrece Repsol? Uso de combustibles sintéticos que no tiene impacto ambiental para vehículos híbridos. Bueno, sí, lo comentaba en una de mis intervenciones, ¿no? Si hablamos de combustibles 100% renovables, pues tenemos por un lado los biocombustibles y por otro lado los combustibles sintéticos. Nosotros en nuestra planta de Cartagena, en nuestra refinería de Cartagena, ya estamos produciendo biocombustibles, ¿no? Y de hecho, pues lo que decía antes, a día de hoy ya tenemos más de 800 estaciones de servicio suministrando combustibles 100% renovables en la península ibérica. Pero es que además, a nivel de combustibles sintéticos, vamos a empezar a producirlos el año que viene en nuestra refinería de Petronor, ¿no? ¿Beneficios que tienen esos combustibles 100% renovables en línea con la pregunta? Pues que el parque automovilístico no hay que tocarlo, es el que es, porque admite perfectamente esos combustibles 100% renovables, pero las infraestructuras de suministro de esos combustibles tampoco. Es decir, es el mismo parque y son las mismas infraestructuras para el suministro de estos combustibles 100% renovables. Bueno, que cumpliremos un poco con la renovación del parque, aunque también necesitemos renovar a coches nuevos, que en eso nos apoyará Arantxa también por sistemas de Eso es. seguridad. Eso es. Bueno, nos escriben buenos días, tienes un comentario sobre la falta de infraestructura de carga. En la Barcelona metropolitana hay aproximadamente 100 puntos de carga rápida, hasta hace poco eran gratis y su utilización estaba en el 6% y ahora de pago y se aproxima al 2%. Comentario Bueno, base de mercado. Yo muy rápido. O sea, yo creo que sí que es necesario profesionalizar la infraestructura de recarga. Profesionalizar la infraestructura de recarga, bueno, con el objetivo de que esté perfectamente mantenida, no podemos llegar a un punto de recarga y que no funcione, con el objetivo de dar un acceso universal en lo que a medios de pago se refiere y posibilitar la recarga con una aplicación, con una tarjeta bancaria, etcétera. Y bueno, pues como decía, adecuar la tecnología pues, a las necesidades de los clientes. Por ejemplo, una estación de servicio, lo que un usuario quiere es que los tiempos de recarga se parezcan lo máximo posible a los tiempos de repostaje de los combustibles tradicionales y lógicamente ahí las potencias tienen que ser muy elevadas, ¿no? Pero a lo mejor pues esa necesidad no lo es tanto en un supermercado donde a lo mejor estás media hora o una hora. Entonces, bueno, yo creo que es necesario profesionalizar la infraestructura de recarga
con esos tres ejes. Por un lado, bueno, pues adaptar esa tecnología a las necesidades de los usuarios, dar acceso en lo que a medios de pago se refiere y que esté perfectamente mantenido. Esta pregunta también es una de las, o sea, también se ha hablado, pero Roberto, te va a caer a ti. Hablan del reciclaje de baterías, ¿no? De que si se está en la situación que tenemos de reciclaje de las baterías, que cuántas emisiones se producen en ese reciclaje, que se está planteando la estructura necesaria en España y en Europa para el reciclaje. O sea, lo has comentado ya y de hecho es una de las que, vamos a decir, oportunidades, ¿no? O novedades que también se reflejan en el grupo de trabajo que también te hacen desarrollar una parte del ecosistema que no teníamos, que era la parte de baterías, el adaptar las baterías para una segunda vida, el poder hacer lo que hablaba también Juan Antonio, ¿no? Ese circular loop y que luego pues tengamos más autonomía estratégica en unos materiales que son críticos, pero todavía no tenemos suficiente baterías como para poder hablar de eso, pero si quieres hacer algún comentario. Sí, la verdad que bueno, la situación del reciclaje de las baterías pues está en una situación inicial, ¿no? O sea, tenemos también bastante regulación, está el pasaporte de la gestión de la batería, nosotros también en Bosch pues estamos ofreciendo también servicios de Battery Management System, o sea que al final yo creo que es una industria que se está generando ahora mismo, ¿no? Hablando pues hay que innovar, hay que obviamente, pues sacar modelos de negocio enfocados a esto. Hay startups en España que ya lo están haciendo. Yo conozco una de Alicante que está también realmente pues industrializando la parte de gestión de reciclajes. O sea que al final creemos que es una solución que va a ser necesaria y va a tener que ir de la mano, ¿no? O sea, el desarrollo de las oportunidades de negocio con la regulación. Pues sí, y la verdad que el tema de la batería da mucho de sí. Y también esa parte de reciclado, pero cada vez es verdad que es una parte del sector que se está moviendo cada vez más y intentando ver soluciones. Y es que nos va a venir impuesta. Lo que decías del passport, el digital passport. Pregunto también qué tipo de colaboración con socios chinos es recomendable para beneficio a largo plazo de Europa. Y que se sienta cómodo. Yo sí que me lanzo un poco es parte de lo que hemos cubierto en la presentación. O sea, yo creo que la colaboración aquí principalmente tiene que ir, pues, a asegurar, como decíamos, que si todos nos creemos que esta transición al vehículo eléctrico va a ocurrir, todos también sabemos que los fabricantes chinos, pues a nivel de inversiones de tecnología, pues están en algunos elementos o en algunos aspectos más avanzados que los fabricantes europeos. Entonces yo creo que son tipo de colaboraciones que permitan apalancar esa ventaja que tienen los chinos desde un punto de vista, o otros tipos de disruptores, no solamente los chinos, desde un punto de vista de tecnología para poder ayudar a la transición de la industria aquí y mantener la localización de las capacidades productivas que existen. ¿Vale? Entonces, pues, por ejemplo, temas a lo mejor, como decíamos, pues de integrar a lo mejor más cadenas de suministro de baterías, o sea, cadenas, perdona, de producción de baterías y colaboraciones pues, con tecnologías que ya están más avanzadas o que han desarrollado los chinos aquí, pero que se puedan localizar aquí, que puedan ser pues vía joint ventures o vía colaboraciones, yo creo que eso podría ser. También pues colaboraciones, y lo hemos visto incluso algún OEM europeo que en la parte de software pues incluso ha cerrado sus divisiones de software y está viendo cómo puede apalancar con otros disruptores que a lo mejor van más avanzados para poder monetizar pues todos los gastos que vienen involucrados o todas las inversiones que vienen involucradas al desarrollo de software. Yo creo que son ese tipo de colaboraciones y pueden ser con chinos o pueden ser con otro tipo de disruptores que no necesariamente son chinos. Pero lo importante es que no se deslocalice la parte de la industria que genera más valor añadido para Europa y para España. Pues todo eso. Yo por lo menos siempre hablo de, si pensamos en España, aquí que venga quien quiera, pero que desarrolle cadena de valor y que podamos convertir a España realmente en un país de automoción. Para Carlos, ¿qué es la cuenta de, bueno, ¿cuál sería la cuenta de resultados de la infraestructura de carga sin subvenciones? Bueno, a ver, lo comentaba antes, ¿no? Actualmente la tasa de uso de la infraestructura de recarga de acceso público es en torno a un 6%, entre 1 y 2 horas. Entonces,
teniendo en cuenta esa demanda, los números son los que son, ¿no? Pero eso no quiere decir, sino todo lo contrario, que no sea totalmente necesaria. Lo comentábamos antes, lo comentaba Arantxa, el desacople entre la venta de vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga activa, ¿no? Totalmente operativa. También lo decía yo antes, no todo el mundo tiene la posibilidad de instalarse un punto de recarga en casa. Por lo tanto, la infraestructura de recarga de acceso público es fundamental para poder desarrollar este sector. A día de hoy, pues como comentaba al principio, los números son los que son, ¿no? Pero es totalmente necesario para poder desarrollarla. Arantxa, hablan de que en lugar de pagar multas, lo que puede ser, la otra opción es rebajar el precio de los vehículos eléctricos para facilitar la compra. Sí, en eso estamos. En eso estamos, Ahí. en alcanzar esa paridad de costes. Yo creo que en el año 2025 va a surgir, vamos, se van a introducir modelos, digamos, a unos costes muchísimo más asequibles. Yo, vamos, en la presentación de McKinsey ha sido clara, ¿no? Estamos, bueno, pues la industria de la automoción europea no controla ninguna de las dos cadenas de valor claves para el desarrollo de la electrificación y la digitalización, y estamos tratando de avanzar en ese sentido, además con unas, digamos, unas mochilas sobre la espalda que nos hacen ser menos ágiles, ¿no? En la manera en la que nos enfrentamos a este cambio del modelo productivo y de negocio que otros nuevos entrantes, ¿no? Dicho esto, yo a veces también tengo la duda que el precio sea una barrera significativa, porque es cierto que con Plan MOVES y deducción de IRPF, la ayuda que puede conseguir un usuario, más allá de que la consiga un año después, año y medio después, cuando sea, es en torno a 10.000 euros, lo cual, desde luego, pone no solo en paridad, sino además en mejor condición un vehículo eléctrico respecto a un combustión tradicional equivalente en muchos casos, ¿no? Entonces, insisto, con ayudas ayudas a la compra y fiscales, ¿no? Pero bueno, insisto, el sector está en alcanzar esa paridad de costes, en hacer los vehículos más accesibles y mejorar las prestaciones del mismo para garantizar todas las condiciones de uso que requieren los usuarios. Eso va a llegar y habrá que ver en ese momento si realmente es el precio y son las prestaciones del vehículo lo que realmente plantea las barreras, ¿no? Esperemos que no, porque nosotros somos los primeros interesados en que no haya ninguna otra barrera para poder desplegar esa tecnología. Lo hemos dicho mucho también por el tema de la comparativa de precios entre si viene el coche de fuera de Europa o lo tenemos en Europa, pero claro, siempre tenemos que hacer, por eso decía también lo de, es necesario que todos juguemos las mismas reglas del juego. Todo el mundo, las inversiones que se han tenido que realizar aquí en Europa por cumplir también la descarbonización en plantas, no es la que están siguiendo tampoco en China, y eso también hay que llegar a un momento por fin que llegaremos a tener ese balance o equilibrio y que todos podamos hacer una comparación normal, además de lo que tú decías de intentar poner plataformas pues, con coches más pequeños y que sean más asequibles al mercado. Hay no es una pregunta, sino como una especie de pensamiento en alto de que la electrificación, pues que no es que esté cuestionada, sino y que la experiencia de los que realmente lo están utilizando es muy positiva, pero que realmente lo que se necesita también es el apoyo por el lado de, pues lo que hablamos siempre también, ¿no? Del compromiso institucional y la colaboración público-privada para que podamos llegar a que eso se consiga en los porcentajes que estamos buscando. Carlos, te preguntan que si puede confirmar que la carga impositiva de los combustibles renovables neutros en emisiones de CO2 es la misma que la de los de origen fósil. Si fuese así, la fiscalidad sería una herramienta útil para promocionar, que se me va, perdón, promocionar su uso, ya que ahora el precio de producción de esos combustibles verdes es superior al de origen de pozo petrolífero. Pues sí a todo. La fiscalidad de los combustibles 100% renovables es exactamente la misma que la de los combustibles fósiles. Sí que podría ser una herramienta pues, muy interesante para promocionar, para impulsar esos combustibles 100% renovables, utilizar la fiscalidad. Bueno, existe una directiva europea que así propone,
pero tiene que ser aprobada por unanimidad por todos los países, ¿no? Entonces, bueno, pues actualmente pues es la misma, pero efectivamente puede ser una herramienta muy interesante para impulsar esos combustibles 100% renovables. Preguntan también ¿Me sobre los permites un momento, Ceci? Que Sí. al hilo de lo que ha dicho Carlos, que me parecía muy interesante, es la Directiva de Fiscalidad Energética fue la única que no ha salido dentro de todo el paquete del Fit for 55. Curiosamente. Justo. Y digamos, es una herramienta muy potente. Pues volvemos a temas de apoyo institucional. Claramente. Nos preguntan también por la infraestructura de recarga en la zona más rural. ¿Qué ayudas tienen los clientes, concesionarios y ayuntamientos para incrementarla? ¿Algunos somos conscientes de ello? Bueno, nosotros, te puedo hablar, Cecilia, de nuestro caso. Nosotros, al final, lo que estamos haciendo es intentar desplegar este tipo de infraestructura de recarga de forma inteligente y, al hilo de tu pregunta, aplicando criterios de capilaridad. Es fundamental crear un concepto de red, ¿no? De forma que podamos garantizar la movilidad de los usuarios de vehículo eléctrico por todo el territorio nacional. Entonces, bueno, pues es igual que tenemos esa capilaridad en las estaciones de servicio, pues el objetivo es, bueno, instalar este tipo de infraestructura de recarga con esa inteligencia de red y aplicando esos criterios de capilaridad. ¿Conocemos algo de ayuda que exista a nivel rural? Que yo específica a nivel rural. Yo creo que, si me permitís, Moves financiaba la infraestructura y había, digamos, mayor intensidad de ayuda si estabas en zonas rurales, ¿no? O demográficamente menos densas. Ampliaban el nivel de Sí. ayuda, vale. Si Sí. no me equivoco, sí. Y luego estamos esperando que hubo una consulta pública, si no me equivoco, justo antes del verano, de un programa de ayudas que le han llamado Moves Corredores, que tienen una dotación de 150 millones de euros, o va a tener una dotación de 150 millones de euros. Y la idea inicial de ese programa era, bueno, cubrir todos los corredores y también, de alguna manera, ir hacia las zonas, no sé cómo le llaman, zonas, bueno, yo le llamo zonas sombras, no sé cómo lo llamaban en ese programa, pero digamos zonas donde no es tan atractivo a día de hoy invertir en infraestructura de recarga de acceso público y sin embargo es necesario por esa capilaridad. Y bueno, se está esperando en principio pues, el lanzamiento de ese programa que tiene 150 millones y va a tratar de cubrir, entre otros aspectos, eso, ¿no? Bueno, nos hemos pasado de tiempo, tenemos un montón de preguntas, o sea que os la pasaré a todos para que os quedéis, o sea que todos intentaremos responder a todo el mundo, pero es que además hay mucha letra, no son preguntas cortas, sino que os lo iré pasando para que podamos contestar y lo enviamos también con el email de agradecimiento, ¿vale? Para que así ya todo el mundo vea respondido lo que esperaba. Nada más, simplemente pues daros las gracias a todos los ponentes de hoy. Creo que habéis sido magníficos expertos del tema y espero que por lo menos hayamos aclarado un poco más cómo lo vemos desde el sector y desde los relacionados, que creo que también es importante verlo completo. Y nada, que a todos los que estáis conectados también, gracias por conectaros, gracias por las preguntas y recibiréis, como digo, el email con toda la información, que también lo habéis preguntado, la presentación, el artículo, toda la información y lo que podamos compartir y también lo que podamos responder de preguntas. Y nos vemos en el próximo evento. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, chao. Adiós. Hasta luego.